Solamente Dios lo puede hacer. La Biblia nos enseña que la muerte no es solamente la pena por el pecado, pero que también es uno de nuestros enemigos. No era la intención de Dios que nosotros experimentemos la muerte, que nosotros lloremos enfrente del cuerpo de un familiar, de una persona que amamos. De hecho, vemos que a Dios no le place la muerte, le trae dolor. Cuando nosotros leemos en la Biblia, vemos en Jesús, el cual nos da la revelación del Padre, en cual vemos el corazón del Padre. Cuando Jesús se da cuenta que su amigo Lázaro había muerto, la Biblia dice que empezó a llorar Jesús. Es el único versículo en la Biblia que dice que Jesús lloró. Y aunque Jesús posiblemente lloró en otras ocasiones, el Espíritu Santo hace énfasis en esta ocasión, dejándonos saber que a Cristo le dolió experimentar la pérdida de una persona que estaba cerca, de una persona que amaba. La muerte no vino porque Dios dice, bueno, porque ustedes comieron de este fruto, entonces todos van a morir. La razón por qué entró la muerte es porque Dios es santo. Y cuando entra el pecado en la tierra, hay una separación entre el hombre y Dios, que había describido el hermano Luis, la muerte espiritual. Y que en turno, por la maldición que vino sobre la tierra, nos causa que nosotros muramos físicamente. Pero vemos cuando viene Jesús, cuando Jesús viene a este servicio funeral, algo pasa. Y aunque esto fue un evento histórico, aquí, hermanos, podemos ver algo más profundo. Aquí nos enseña, nos da la ilustración en este acontecimiento de la vida que Jesús trae a nosotros. Que aunque nosotros estemos muertos, los que han puesto su fe en Jesús todavía tienen esperanza. A los cristianos que mueren con su fe en Jesús, tienen esperanza de un día resucitar. La muerte no es el fin. Esa es la palabra de Dios en el libro de Juan, capítulo 11, versículo 37. Y eran las personas que estaban alrededor diciendo, y algunos de ellos dijeron, ¿no podía este que abrió los ojos al ciego haber hecho también que Lázaro no muriera? Y dice, versículo 38, Jesús profundamente conmovido otra vez, vino al sepulcro. Era una cueva y tenía una piedra puesta encima. Y hermanos, la palabra de Dios nos enseña que la ley de Dios fue escrita sobre piedras. La palabra nos enseña que es la ley de Dios, que como nosotros somos pecadores y hemos quebrantado la ley de Dios, en el día del juicio será esa ley que nos juzga. Pero la palabra nos enseña que Jesús, cuando murió en la cruz del Calvario, tomó sobre él la ira de Dios, el castigo por la ley que tú y yo habíamos quebrantado. Y vemos aquí el símbolo de lo que es la muerte, una cueva con una piedra delante, cual ninguno de nosotros tenemos la habilidad de poder pasar a rescatar a una persona, de tener la habilidad de poder romper la pared, porque es una piedra. Pero Jesús sí tiene el poder. Unos versículos antes, cuando Jesús habla con las hermanas de Lázaro, en el versículo 23 dice, Jesús le dijo, tu hermano resucitará. Marta le dijo, yo sé que resucitará en la resurrección, en el día postrero. Le dijo Jesús, yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Marta estaba pensando, sí, la resurrección, el día postrero. Ella estaba pensando de un evento, pero no es un evento, es una persona. Jesús dice, yo soy la resurrección y la vida. Y el que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Y todo aquel que vive y cree en mí no morirá eternamente. ¿Crees esto? Jesús no solamente nos enseña que Él es la vida, pero las personas que mueren con su fe en Jesús, aunque no estén con nosotros físicamente, ellos viven en Jesús y un día Él los resucitará. Aunque esté muerto, vivirá. Y todo aquel que vive y cree en mí no morirá eternamente. Puede ser que sufras una muerte física, pero no morirás para siempre. Un día Él te resucitará. Algo bien interesante que leemos en la palabra, que
Cuando la Biblia habla de la muerte de los creyentes, nunca dice que están muertos, dice que duermen. Y la pregunta que le hace Jesús a Marta, le hace a todos los que oyen esta noche: ¿crees esto? ¿Crees esto? ¿Crees que Jesús es la resurrección y la vida? ¿Crees que Jesús sí te puede resucitar? Que si tú pones tu fe en Él, hay esperanza aún en la muerte física. Aún si mueres físicamente, porque es lo único que necesitas hacer: creer. Arrepentirte y creer. La palabra arrepentimiento significa cambiar de camino. Si estás caminando opuesto a Dios, voltéate y empieza a caminar en la dirección de Dios. Cree en Él. Cree en Jesús. Dice en versículo 39, dijo Jesús: quitad la piedra. Quitad la piedra. Marta, la hermana del que había muerto, le dijo: Señor, hiede ya, porque está de 4 días. Los hebreos, ellos creían que después con una persona estaba muerto por más de 3 días, que ya no había esperanza para esa persona resucitar. Que ya el 4º día no había habilidad o esperanza de esa persona. Y así a veces ese sentimiento que nosotros recibimos en la muerte, que ya no hay esperanza. Pero aún a ese momento Jesús todavía tiene el poder. Aún en Jesús hay esperanza para los que han puesto su fe en Jesús. Y dice el versículo 40, Jesús le dijo: ¿no te he dicho que si crees verás la gloria de Dios? Y ese es el punto más importante, hermanos. Lo más importante es creer. Creer, y si creemos en Él, veremos la gloria de Dios. Veremos la gloria de Dios en nuestra vida, en nuestras familias. Veremos la gloria de Dios en nuestros hogares. Pero también veremos la gloria de Dios en ese día cuando nosotros ya muramos físicamente por el poder de Jesús. Entonces quitaron la piedra donde había sido puesto el muerto. Y Jesús, alzando los ojos a lo alto, dijo: Padre, gracias te doy por haberme oído. Yo sabía que siempre me oyes, pero lo dije por causa de la multitud que está alrededor, para que crean que tú me has enviado. Y habiendo dicho esto, clamó en gran voz: Lázaro, ven fuera. Y el que había muerto salió, atadas las manos y los pies con vendas y el rostro envuelto en un sudario. Jesús le dijo: desatadle y dejadle ir. Entonces muchos de los judíos que habían venido para acompañar a María y vieron lo que hizo Jesús, creyeron en Él. ¿Crees tú que Jesús es la vida? ¿Crees tú que Jesús murió en la cruz del Calvario por ti y por mí? ¿Crees tú que Jesús fue enterrado y que al 3er día resucitó de los muertos? La palabra dice que de tal manera amó Dios al mundo, que todo aquel que en Él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. Por medio del pecado, porque el pecado y la muerte, necesitamos un Salvador. De nuevo el libro de Hebreos dice, versículo 9-27, y de la manera que está establecido para los hombres que mueran una sola vez, y después de esto el juicio. Hay otro versículo, el cual termina este capítulo, cual es el próximo, dice: así también Cristo fue ofrecido una sola vez para llevar los pecados de muchos, y aparecerá por segunda vez sin relación con el pecado, para salvar a los que le esperan. ¿Esperas tú a Jesús? ¿Está tu esperanza en Él? O tal vez dice: bueno, la verdad que no tengo tiempo para Jesús ahora. ¿Cristiano, tienes tiempo para Jesús? Dices que eres cristiano, pero ¿qué vas a hacer en ese día cuando estés enfrente de Dios y te diga Jesús: bueno, ¿qué hiciste con la salvación que yo te di? Tal vez va a haber unos cuantos que van a decir: bueno, fui a la iglesia todos los domingos, canté con el coro, puse un poquito de dinero en la ofrenda y oré todos los días al sentarme a comer. Y Jesús va a decir: bueno, esa fue la razón por que yo morí por ti, ¿verdad? No, Jesús murió para nosotros, para que seamos transformados, para que seamos cambiados. Y si esta noche no conoces a Jesús, tú puedes venir a Él. Tú puedes poner tu fe en Él. Cristo es nuestro Salvador. Y si tú pones tu fe en Él, en ese día de juicio tú no vas a ser juzgado por tus pecados, porque Dios va a ver en ti la justicia de Jesús. Y tú, cristiano que has puesto tu fe en Jesús, ¿qué has hecho con este tesoro
que Dios ha puesto en tus manos. Amén. Quiero mirar el libro de Lucas, capítulo 16, empezando en el versículo 27 al 29. Y no lo voy a leer todo por razón de tiempo. Pero aquí habla del hombre rico y Lázaro. No es Lázaro que estaba hablando el hermano Javier, Lázaro el hombre pobre. Y dice así: entonces le dijo: te ruego pues, Padre, que los envíes a la casa de mi padre, pues tengo 5 hermanos, de modo que él los prevenga, para que ellos no vengan también a este lugar de tormento. Esto me hace pensar, hermanos y hermanas, en algo bien grande. Aquí vemos que este hombre rico, quizás como muchos de nosotros que están corriendo atrás de la plata, de los carros y de la casa, abandonó lo más importante que él tenía, la salvación de su familia. Y aquí vemos cuando él se encuentra en este lugar de tormentos que le llaman. Quiere decir que era un lugar bastante malo para estar ahí. Se recuerda, dice, y si yo podía haber quizás dicho a mis hermanos, a mis padres, a mis amigos de este lugar. Ahora yo le hago una pregunta a ustedes. Quizás no le han dicho a sus hermanos y a sus amigos, a su padre, de la salvación de Jesús. El problema más grande que nosotros tenemos, hermanos y hermanas, es lo que estaba hablando el pastor Javier, que nosotros estamos viviendo en una etapa que estamos engañados. Estamos caminando y frente de nosotros hay un precipicio que los lleva a la destrucción si no aceptamos a Jesucristo como nuestro Señor y Salvador. Pero en Lucas 16, 29, Abraham le responde al hombre y le dice: pero Abraham dijo: ellos también tienen a Moisés y a los profetas, que lo oigan a ellos. Hermanos y hermanas, nosotros le estamos dando la palabra de Dios. Yo no lo puedo coger a ustedes y arrastrarlo a los pies de Jesús. Esto es una decisión que tiene que hacer cada uno individualmente. Esto me recuerda un señor que yo conocí, en cual yo le hablé de Jesús. Le dije la importancia de Jesús, pero estaba tan preocupado en crear una pecera en su casa para pasar por ella arriba un puentecito y mirar abajo los pescados con una luz, que me dijo: un día esto lo voy a hacer. El caso que ese mismo día la bomba de la pecera no trabajaba y el hombre se metió a arreglarla y ahí murió. No sabemos si hoy mismo es su último día, pero sabemos que en este mismo instante Jesús está preparado para recibirlo. Y lo único que usted tiene que decir o hacer es arrepentirse, pedirle perdón, reconocer que el Padre resucitó a Cristo de entre los muertos para darle a usted vida eterna y darle gracias. El hermano Luis tocó una historia bien importante sobre el Lázaro, el que era mendigo, y el hombre rico. Y vemos, hermanos, que nosotros no podemos poner nuestra condición espiritual por nuestras circunstancias. Vemos que el hombre rico posiblemente nunca pensó sobre el arrepentimiento. Tal vez pensaba que la razón por qué es rico es porque Dios le bendice y que está bien delante de los ojos de Dios. Vivió por sus placeres y nunca pensó en lo que Dios esperaba de él. Nunca puso su fe en Dios. Y llegó el tiempo y la Biblia nos enseña que el hombre fue al infierno. Un hombre que tenía todo, que vivía teniendo todas las cosas caras. Y sin embargo Lázaro era un mendigo. Vemos que posiblemente no tenía familia. Dice que él comía de las migajas de la mesa del rico. Posiblemente no tenía familia, no tenía nadie que le pudiera ayudar. Vivía una vida dura. ¿Y sabes qué? A veces hay cristianos que viven vidas duras. Los cristianos antiguos eran pobres. Muchos perdieron todo por su fe en Jesús. Hay cristianos hoy que son pobres. Y una de las mentiras de las doctrinas falsas del Evangelio de la Prosperidad es que las personas atribuyen
su condición